Uno de los primeros decretos que firmé fue para designar un ministerio público políticamente independiente. Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente, es autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Eso es decir que hay una justicia verdaderamente independiente. El Ministerio Público no es independiente, no lo es. Utilizar la justicia, especialmente al Ministerio Público Independiente, con fines políticos, para perseguir a un grupo importante de miembros de un partido en específico, se va a convertir en un flujo constante de odio y un círculo vicioso interminable de venganza que va a terminar destruyendo lo poquito que hemos alcanzado como sociedad en materia judicial y de derecho. Si lo que acabo de decir te pareció muy poético y no entendiste nada, te invito a que sigas viendo. Jenny Berenice, aunque ahora mismo no se debería hablar de eso por ser el ente judicial más importante en este momento, o si suena exagerado, digamos que es la fiscal de mayor peso en la historia de nuestra justicia. Pero Jenny tiene aspiraciones políticas, incluso de convertirse en candidata presidencial para el 2028 o para el 2032. Esta fiscal de hierro fue nombrada por el presidente Luis Abinader y en público el mismo presidente le dio potestad de actuar judicialmente de manera independiente, sin necesidad de recibir órdenes de palacio o de sectores empresariales. Lógicamente, yo no estoy de acuerdo con que nuestra justicia actúe con odio, ni por venganza, pero aun fuere por odio o venganza, es la primera vez en la historia que funcionarios de un pasado gobierno, familiares de un recién salido presidente, caen presos, o al menos se les dio un paseo o unas breves vacaciones de 18 meses en Najayo. Mucha gente, sobre todo los del partido afectado, se encuentran mal y hasta injusto que se haya apresado solo a miembros del PLD y solo a funcionarios de Danilo. Pero las cosas son dependiendo del color del cristal con que las miremos. En nuestro país tenemos una justicia tan débil, genuflexa, tan dependiente de los poderes fácticos y tan corrupta, igual o más que los perseguidos, que si aparecen 2 o 3 jueces o 2 o 3 fiscales con intenciones mínimas de ejercer justicia real, estos son consumidos en su totalidad por el sistema podrido que impera en nuestro país. Tenemos una justicia en la que gran parte de los jueces son corruptos, gran parte de los fiscales son corruptos, e incluso la mayoría de los que dirigen cada entidad judicial también son corruptos. Imagínese usted lo que pueden hacer 2 o 3 fiscales que lleguen como Superman a transformar todo un sistema que tiene décadas o siglos alimentándose de la corrupción. Llega Jenny Berenice a la justicia con ideas revolucionarias, con determinación, con valentía y con todas las ganas de hacer un cambio importante en nuestra justicia. Se convierte en la cabeza del Ministerio Público, porque como Miriam cedió, Jenny tuvo que asumir el control casi total de esa institución. Una vez aquí, se encuentra con la dura realidad, un desastre total y un caos generalizado que ni en 1000 años ella sería capaz de arreglar. Aunque Luis Abinader fue el principal beneficiado de las acciones del Ministerio Público en contra del PLD, pero como son todos parte de un mismo sistema corrupto,
de una misma pandilla de ladrones. Cuando las investigaciones avanzaban y cuando los procesos se profundizaban, llegaban a los mismos pies del presidente y salían embarrados todos sus funcionarios y todos los empresarios que lo apoyaban. Dada esta situación, a Abinader no le quedó de otra que ponerle un freno de emergencia a Jenny Berenice, porque si no, él mismo terminaría apresado. Una justicia que de por sí ya tenía limitaciones serias de presupuesto. Lo primero que hizo Abinader fue reducirle aún más el presupuesto al Ministerio Público, y una institución con escasez de recursos económicos, con escasez de recursos humanos y con miles de casos que atender, no le quedó de otra a Jenny que bajar la guardia, empezar a dormir 5 horas por lo menos otra vez, empezar a coger los domingos libres otra vez y a entender que ella sola no sería capaz de transformar una justicia que está podrida desde su creación y que ella sola no iba a ser capaz de enfrentarse a los empresarios, a los políticos, a los militares, al presidente Abinader, a todo el gobierno e incluso a los mismos fiscales que trabajan con ella en la Procuraduría. Todos estos sectores poderosos se oponían, se oponen y siempre se opondrán a que haya cambios importantes en nuestra justicia, porque no les interesa que se descubran y se enfrenten todos los entramados mafiosos y de corrupción que han venido operando por décadas. El propio presidente que hoy tenemos llegó al poder gracias a los grupos empresariales y políticos más corruptos de este país, de los cuales él mismo forma parte. Al final, Miriam Germán tuvo que ceder a las presiones de los grupos poderosos y ya solo quedaba Jenny Berenice intentando hacer primavera en un ambiente hostil con todo y todos en su contra. Después que Jenny comenzó a reunirse con Abinader en el Palacio de la Policía para trabajar en la reforma policial, desde aquí en adelante comenzamos a ver cómo Jenny también bajó la guardia. Y hay que entenderla, porque ella sola no iba a lograr nada en materia judicial. Por más esfuerzo que hiciera, por más que investigara y por más pruebas que tuviera, no iba a lograr nada, porque al final tenía al presidente Abinader en contra, tenía a sus propios fiscales en contra, haciendo negocios dentro de la misma Procuraduría, tenía a la Iglesia Católica en contra, tenía a los empresarios en contra, y los únicos que le estaban dando apoyo moral, ni siquiera económico ni investigativo, eran los gringos. Aunque si hubiera sido yo, renuncio de esa vaina y le dejo su justicia a Abinader y a Antoliano Peralta. Pero Jenny hizo bien en bajar la intensidad, porque la otra opción era salir muerta o como mínimo loca de todos esos procesos de miles de casos para ella sola y 5 o 6 fiscales más que se pasaban el día y la noche sin dormir tratando de hacer investigaciones y abrir nuevos casos que no terminarían en nada, y al final terminaría la propia Jenny sacrificada como tierna ovejita. Bueno, como era de esperarse, todos estos ladrones, delincuentes, corruptos, que se sintieron amenazados por Jenny Berenice, algunos de los cuales hasta cayeron presos por unos meses, se la tienen guardada a Jenny, y solo bastará un cambio de gobierno para que ella sea sometida a la justicia, y para esto se inventarán cualquier disparate
porque todos estos mafiosos disfrazados de políticos, de empresarios y de militares se han sentido muy dolidos y muy afectados por muchos de los casos llevados por Jenny. Gracias a Gómez Díaz, a Manuel Estrella, a Lisandro Macarrulla, a Mícalo Bermúdez y otros empresarios delincuentes más que estaban en riesgo de ser apresados por Jenny. Y gracias también a los acuerdos políticos con Danilo, todo el esfuerzo hecho por Jenny y otros fiscales en el Ministerio Público se derrumbó y sin esperanza alguna de que pueda surgir otra persona con intenciones de hacer cambios importantes en nuestra justicia, porque siempre estarán esperando para contraatacar con sus garras afiladas los políticos y empresarios que se asocian y se apandillan para estafar al Estado sin que nadie se atreva a tocarlos. Uno de los principales problemas que tiene nuestra justicia es la falta de dinero, la baja asignación presupuestaria. Apenas se les asignaron 9,000 millones de pesos, mientras que para publicidad estatal se destinaron 12,000 millones y a los partidos políticos se les entregaron 5,000 millones de pesos. Yo soy partidario de que ese dinero que se le entrega a los partidos, que se va todo a los bolsillos de los dueños de esas organizaciones que no sirven más que para hacer más ricos a un grupito, ese dinero que se lo entreguen a la justicia, una parte, y la otra parte que se dedique a pagar la deuda. Los 12,000 millones que le son regalados a los medios y periodistas chatarras todos los años, todos esos miles de millones que les dan a Dani Alcántara, a Nuria Piera, a Alicia Ortega y un grupo de sanguijuelas de la comunicación, ese dinero que se dedique para hacer obras, una parte, y la otra parte para pagar la deuda del Estado. Y así, si usted se pone a calcular, no es verdad que aquí se necesita hacer ninguna reforma fiscal, porque estamos recaudando todos los años 1,5 trillón de pesos. Y eso da para construirle una segunda y hasta una tercera planta a este país y sobra dinero. Claro, tiene que ser bien manejado, bien administrado, porque ahora lo que tenemos es un grupo de locos tirando patá voladora y despilfarrando el dinero en botellas, en pensiones, en asesores y en política. Usted no me va a decir a mí que si con un presupuesto de 33,000 millones aquí se hicieron puentes, túneles elevados, presas, metros, ahora con un presupuesto 50 veces mayor, no da para hacer un contén o un policía acotado. Lógicamente, sabemos que el presidente que tenemos y sus funcionarios son un grupo de idiotas incapaces que todavía están aprendiendo y calculando a ver cómo es que se hacen las cosas en el Estado. Además de que se está robando más que nunca, y de esa forma no hay toro que llegue a buey. Esto es lo que da es vergüenza. Yo tengo la información de que a Jenny Berenice la sacarán ahora del Ministerio Público y la dejarán sin funciones. Bueno, ella está sin funciones desde hace como 1 año, pero antes de que sea desconsiderada por Abinader, antes de que sea destituida, creo que ella debe renunciar de esa vaina y dejarle su cosa al presidente, que ponga ahí a Antoliano Peralta o a Yayo o a quien él le dé la gana. Yo soy de los que entiende que Jenny debe salir de la justicia y dedicarse a un proyecto presidencial junto
a Ricardo Nieves. Y no para algún día, sino para ahora en 2028. Entre Jenny y Ricardo deben crear un movimiento político a nivel nacional que los encamine hacia el control del poder. Aquí no necesitamos genios ni superdotados para que nos gobiernen. Esos genios salen más ladrones. Lo que necesitamos son hombres y mujeres íntegros, con cojones y con voluntad de hacer las cosas bien y de hacer transformaciones importantes, sin importar que se caigan las mafias empresariales que lo controlan todo en este país. Yo propongo a Jenny presidente y Ricardo vice, o Ricardo presidente y Jenny vice, cualquiera de las dos formas. Los dos cuentan con mi apoyo incondicional, porque tengo la certeza y la seguridad que esos dos no les fallarán al pueblo. Sí, vamos